Hola a todos, estoy muy emocionado por la herramienta que os vengo a presentar hoy. Y es que en el anterior vídeo ya os comenté que estaba trabajando en una herramienta gratuita y online que nos permitiría poder consultar cuáles son nuestras energías características. Las energías características son la configuración energética con la que ha venido nuestra alma a este mundo terrenal para poder completar con éxito nuestro propósito de vida. Estas energías y su configuración determinan cómo es nuestra personalidad, cuáles serían nuestras virtudes, nuestros defectos y cuáles serían nuestras habilidades innatas, que estarán intrínsecamente relacionadas con las actividades que hemos venido a realizar. Consultando esta herramienta, podremos conocer cuál es realmente nuestro propósito de vida y cuál sería nuestro camino de vida. Pero antes de continuar, me gustaría recordaros que si os interesan estos temas relacionados con el desarrollo interior y con el mundo espiritual y no queréis perderos ninguna actualización, os recomendaría darle ahora a me gusta y suscribiros al canal. El camino de vida es aquel que deberíamos transitar para poder alcanzar con éxito nuestro propósito de vida. Y esto es así porque la mayoría de seres humanos venimos a este mundo con un plan de vida cuidadosamente diseñado que nos ayudará a atravesar por las experiencias que necesitamos tener para poder continuar desarrollándonos interiormente y eventualmente alcanzar este propósito de vida. Y cuando las personas nos desviamos de nuestro camino de vida, sufrimos. Y nos podemos desviar por un montón de motivos. Normalmente es por inconsciencia y también por seguir un poco los deseos de nuestra mente, muchas veces inculcados por cosas que hemos visto en internet, en películas o puede ser que en la vida de otras personas que tengamos a nuestro alrededor, cuyas vidas no tengan absolutamente nada que ver con las nuestras, ni siquiera su propósito de vida o sus energías se parecen a las nuestras. Por tanto, esta herramienta nos será muy útil para conocer cuál es nuestro verdadero propósito de vida y sobre todo cuál es el camino que deberíamos transitar para poder alcanzarlo. Y si no lo seguimos tal cual, por lo menos ser conscientes de cuál deberían ser nuestras acciones o nuestra visión de la vida para poder estar en armonía con este propósito. También, a través de esta herramienta, podremos descubrir cuál es la intensidad en que los 4 elementos, tierra, aire, fuego y agua, operan en nosotros, ya que cada uno de ellos están asociados a unos atributos y a unas características determinadas. Y también podremos conocer cuáles son nuestros defectos potenciales, así como nuestros potenciales problemas de salud, de nosotros o de cualquier otra persona para la que realicemos la consulta y de la cual tengamos unos determinados datos personales. Bueno, llegados a este punto, muchos de vosotros os estaréis preguntando cómo es posible que yo pueda obtener toda esta información y mostrarla a través de esta herramienta. Os comento que la ciencia que opera detrás de esta aplicación es la numerología. La numerología es la ciencia que se basa en la frecuencia vibracional que estaría asociada a ciertos números que se pueden obtener gracias a unos cálculos que se realizarían sobre nuestros propios datos personales. Cada uno de estos números, por tanto, estaría relacionado con unas determinadas energías, que estarían relacionadas a su vez con unas determinadas facultades, cualidades, virtudes, defectos, etc., que se manifestarán en nosotros dependiendo de cuál sea la intensidad en que se presenten en nuestros datos personales. Y si buscáis en internet podréis encontrar muchos vídeos que hablan sobre el tema e incluso muchas personas que nos explican cómo podemos obtener una sencilla carta numerológica. Y digo sencilla porque realizar una carta numerológica compleja lleva tiempo y requiere de bastantes conocimientos. Tiempo porque los cálculos necesarios para poder completarla te pueden llevar entre 1 hora y 1 hora y media, teniendo que chequear todos ellos y que no haya errores, porque el más mínimo error desvirtúa por completo la carta numerológica y por tanto los resultados que nos va a ofrecer. Además, una vez hemos verificado que todos los cálculos son correctos, debemos interpretarla. Y aquí es donde normalmente vienen los problemas, porque la gente generalmente, a menos que haya estudiado numerología, no tiene los conocimientos necesarios para hacerlo.
Así que yo diría que esta aplicación que hoy os voy a mostrar y de la cual os dejaré el link en la descripción va bastantes pasos por delante de todo esto, porque metiendo unos sencillos datos personales podréis obtener toda esta información ya explicada, ya sintetizada. Además, en estos vídeos podréis ver que para los distintos aspectos de la vida para los cuales realizan los cálculos, normalmente les aparece solamente un número, que sería el representativo para ese aspecto, cuando la realidad es que son varios números los que nos afectan en cada uno de los aspectos de nuestra vida, y no todos ellos nos afectan con la misma intensidad. Habiendo explicado esto, ahora os voy a comentar en qué consistiría la herramienta en sí. Cuando entréis por primera vez encontraréis un formulario en el cual se os solicitarán unos datos personales básicos, como serían vuestro nombre y apellidos, vuestro país de nacimiento, la fecha de nacimiento, y os hará responder a una pregunta. ¿Cómo habría que introducir estos datos? En primer lugar, en el campo nombre, deberéis introducir vuestro nombre completo. Y esto es que si os llamáis, por ejemplo, María Jesús o Diego Armando, tendréis que meter el nombre completo, aunque estéis acostumbrados a que os llamen u os conozcan solamente por uno de los nombres. Y en cuanto a los apellidos, deberéis introducir vuestros dos apellidos. Y esto lo digo porque me consta que hay países en los cuales solo se utiliza el primer apellido, como por ejemplo pasaría en Argentina o en Rumanía. Para poder realizar los cálculos numerológicos necesarios para obtener estos resultados y que sean veraces, necesitaremos utilizar los dos apellidos. A continuación deberéis rellenar vuestra fecha de nacimiento y posteriormente el país de nacimiento. El país que seleccionemos es muy importante porque según cuál sea el país que elijamos, la herramienta por detrás tomará un alfabeto u otro para realizar los cálculos. Y esto es porque esta herramienta solo funciona correctamente si nuestro nombre y apellidos se corresponden con el mismo alfabeto. Y os pongo un ejemplo. Si por ejemplo eres una persona argentina y tienes un apellido argentino y el otro colombiano, no habría ningún problema porque ambos apellidos, junto con tu nombre, utilizarían el alfabeto latino. Pero si por ejemplo tenemos un apellido argentino y el otro apellido es alemán, los alfabetos serían diferentes y sin embargo la herramienta tomaría siempre el alfabeto del país que tú has elegido, de nacimiento, que sería Argentina, con lo cual los cálculos serían incorrectos. Entre otras cosas porque el alfabeto alemán no solo tiene letras diferentes, sino que los números que estarían asociados a cada letra, que son los que toma la herramienta para poder realizar los cálculos, serán diferentes. Por último, tendréis que tener en cuenta que la herramienta os haría seleccionar cuál consideraríais que sería vuestro nivel de espiritualidad. Y esto es así porque cuando la herramienta realiza el cálculo numerológico, hay ciertos números que pueden llegar a tener una doble o una triple interpretación dependiendo de cuál sea nuestra tendencia espiritual. Hay configuraciones energéticas en nosotros que pueden hacer que si tenemos una cierta tendencia espiritual, potenciar esa tendencia y hacernos llegar a unos ciertos propósitos de vida, o si nuestra tendencia espiritual es muy baja o nula, nos harán centrarnos en los éxitos terrenales, con lo cual la interpretación de los resultados será completamente diferente. Esto normalmente cuando haces una carta numerológica a alguien le puedes hacer unas determinadas preguntas que te ayudan a orientar estos resultados, pero en esta ocasión la única manera que se me ha ocurrido de poder saber un poquito de la persona a la que se le está realizando la consulta es que esa misma persona responda a esta pregunta, así que os pediría que la respondieseis con la mayor sinceridad. Es posible que la mayoría de vosotros respondáis una cosa u otra, apenas altere vuestros resultados, pues son muy pocos los números que se ven realmente influenciados por este componente espiritual, y tiene que dar la casualidad de que a ti te toque uno de esos números. Pero si te toca y no respondes correctamente a esta pregunta, pues el resultado sí que te puede llegar a extrañar, te puede arrojar resultados muy espirituales cuando no lo eres, o al revés, que te arroje resultados muy terrenales cuando tú te consideras una persona con un claro enfoque espiritual de la vida. A continuación os voy a enseñar un caso práctico con la herramienta para el cual utilizaré los datos de un personaje conocido. En un principio pensé en utilizar al futbolista Lionel Messi, para que vierais el tema del nombre compuesto, etc. Pero luego, mirando en internet, comprobé que Messi tiene un apellido italiano,
Su nombre es Lionel Andrés Messi Cucitini. Y Cucitini a mí me parecía italiano, así que lo busqué en internet y en efecto. Y por tanto sería uno de esos casos en los cuales tendríamos un apellido mixto y no se podría realizar el cálculo correctamente. Si todo el nombre fuese italiano, sí, porque Italia es un país de los que podemos seleccionar en el formulario de la herramienta, pero no si se trata de un caso mixto. Así que he buscado otro personaje público conocido y he pensado en hacerlo con Brad Pitt. Brad Pitt nació en Estados Unidos y sus apellidos son ingleses. Inglaterra y Estados Unidos comparten el mismo alfabeto, así que no habría ningún problema. El nombre completo de Brad Pitt sería William Bradley Pitt. Por tanto, en la herramienta podéis ver que he introducido ya sus datos. William Bradley Pitt, Estados Unidos, nacido el 18 de diciembre de 1963, según dice la Wikipedia aquí. ¿Vale? A continuación, en el desplegable he elegido un poco espiritual. Bueno, para mí una persona ya que es espiritual es una persona que realmente rige su vida por determinados preceptos espirituales, o sea, tiene ya la espiritualidad muy presente en su día a día. Por tanto, cuando no tengo referencias de que la persona realmente lo sea, prefiero poner un poco espiritual. Y a continuación acepto la política de privacidad, le doy a consultar. La herramienta nos dice en primer lugar que la esencia de su alma es la de una persona creativa, romántica, alegre y entusiasta, lo cual, aunque son cosas bastante personales, a mí me cuadra bastante de lo que sería Brad Pitt. A continuación nos dice que su propósito de vida comienza a los 31 años. ¿Qué significa esto? Que todos venimos con una herencia espiritual, con una personalidad que hemos adquirido a lo largo de múltiples encarnaciones. Con lo cual, cuando encarnamos de nuevo para comenzar una nueva vida, durante los primeros años de nuestra vida, que en el caso de Brad Pitt es hasta los 31 años, ha estado conformando la personalidad que él venía arrastrando de otras vidas ya. Esto es lo que vendrían siendo los números de herencia. Son los números de herencia los que están afectando a estas energías. Los 31 años es una edad bastante avanzada para comenzar con tu propósito de vida. A mí, por ejemplo, personalmente me salen los 29, pero suele estar entre los 18 y los 33, con lo cual los 31 ya es una edad bastante avanzada. Y nos dice que hasta los 31 años él ha conformado una personalidad la cual se caracteriza por ser una persona fuerte, segura de sí misma, exigente, perfeccionista, trabajadora, testaruda. Y luego dice que en menor medida también es una persona compasiva, constante, persistente y con una notable inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que él tiene números en su numerología personal que afectan notablemente para conformar esas primeras características que se presentarían de una manera muy fuerte, como son que es una persona fuerte, segura de sí misma, exigente, perfeccionista, trabajadora, etc. Pero que luego tiene otros números que no son tan fuertes, pero que también le hacen manifestar pues el que sea una persona compasiva, constante, persistente. No tanto como los primeros atributos, pero también se manifestaría todo esto en su personalidad. A continuación, la herramienta nos habla tanto del camino de vida como del propósito de vida, que ya hemos explicado antes lo que son. ¿Cuál sería el camino de vida de Brad Pitt? El propósito es el objetivo último para el cual Brad Pitt ha encarnado, mejor dicho, su alma encarnó en este mundo terrenal, para continuar con su desarrollo interior, ya fuese consciente o inconscientemente, pero digamos que el plan de vida es el objetivo final. Y como dijimos antes, el camino de vida sería lo que tendríamos que tener muy presente a lo largo de nuestra vida, que es muy importante para nosotros, para que pudiésemos llegar a ese propósito lo más rápidamente posible y con el menor sufrimiento posible. O sea, lo que vamos a leer ahora mismo de su camino de vida es lo que Brad Pitt debería tener muy en cuenta si pretende tener una vida que fluya y una vida satisfactoria. O mejor dicho, como es una persona que ya es bastante mayor, pues se supone que es lo que debería haber tenido en cuenta. Sobre todo desde que cumplió los 31 años. Él para conseguir transitar por este camino de vida o por su vida de una forma fácil y de una forma en la que sufriese lo menos posible, tenía que haber tenido en cuenta que su energía le haría sentir una especial
atracción por el mundo del arte. La imagen, la moda, la música, la danza, la poesía, el teatro. Aquí entraría también el cine o el fútbol, en el caso de que hubiese futbolistas de por medio. Podemos deducir de esto que él, de una forma u otra, fluyó con su vida, porque realmente eligió, y él lo tuvo claro desde muy joven, yo lo he oído en alguna entrevista de Brad Pitt, que él quería ser actor, y debe ser que él ya inconscientemente, intuitivamente fluía hacia esa profesión que estaba alineada con lo que era su camino de vida y con su propósito de vida, ¿vale? Algo artístico. Él sentía atracción por este tipo de mundos. Y por todo, y también sentía de su energía le hace tender a tener atracción por todo aquello que posea o transmita algún componente de armonía, belleza, emoción o sentimiento. Todo obviamente está relacionado con lo mismo, con su profesión, con el cine, que nos puede llegar a hacer, nos puede hacer transmitir todo este tipo de emociones y que él primero tiene que ser capaz también de exteriorizarlas. Y luego dice que en menor medida su energía le llevaría al aprendizaje a través de la relación con los demás, sobre todo a nivel de pareja. Muy curioso, porque Brad Pitt ha tenido varias parejas conocidas y sus relaciones no parece que hayan sido nada fáciles. Y dice que, claro, esta energía le llevará a tener un aprendizaje a través de la relación con los demás y sobre todo a nivel de pareja, que es quien mejor nos hace de espejo para mostrarnos todo aquello que no logramos ver en nosotros mismos. Con lo cual ya vamos viendo que todo lo que nos dice la herramienta está muy relacionado con lo que sería Brad Pitt, su profesión, sus relaciones, etc. Bueno, entiendo que muchos de vosotros podáis pensar que esto que estamos comentando se podría aplicar a otras muchas personas, pero la verdad es que la herramienta arroja resultados muy personalizados según quién sea la persona que realiza la consulta. Yo no me quiero extender mucho más porque podríamos quedarnos viendo cuáles serían los potenciales defectos de Brad Pitt o los potenciales problemas de salud que habría experimentado a lo largo de su vida debido a las desarmonizaciones que aparecen en sus energías, que estarían en su carta numerológica. Pero prefiero que seáis vosotros los que realicéis vuestras propias pruebas, los que probéis con vuestros datos y con los datos de amigos para que veáis cómo puede llegar a ajustarse la herramienta a la personalidad y a la esencia de estas personas. Y que me pongáis en comentarios cuáles son vuestras impresiones, así como aquellas cosas que os hayan ido saliendo y que queráis compartir con los demás y las posibles preguntas que podáis ir teniendo. Así que sin más me despido, os dejo el link en la descripción del canal, os mando un abrazo muy fuerte para todos y os espero en el próximo vídeo.